El alcance juega un papel muy importante porque es definir exactamente en cuál es el nicho del mercado en el que estás enfocado, en dónde te vas a enfocar, a qué clientes vas a vender y a qué clientes no les vas a vender. El día de hoy quiero platicarles acerca de estrategia, pero primero que nada, ¿qué demonios es una estrategia y para qué diantres nos sirve? Pues bueno, primero que nada, quiero que les quede bien claro que una estrategia nos sirve para poder generar opciones para alcanzar los objetivos planteados. Dicho esto, pues, quiero iniciar dividiendo esta plática en tres diferentes pasos, tres aspectos. El primero de ellos es acerca de la creación de una visión a largo plazo de tu compañía. Posteriormente, un análisis de la situación actual de tu compañía y finalmente la definición de opciones estratégicas, que es exactamente a donde queremos llegar. Muy bien, para iniciar el tema de visión a largo plazo tenemos tres elementos que se deben de tomar siempre en cuenta. El primero de ellos es la definición del propósito de tu compañía y para eso hay que tener en cuenta el OVA, que básicamente son objetivos, ventajas y alcance. Esto es algo que tienes que tener siempre bien claro en tu compañía. No importa qué tamaño tenga, no importa si acabas de iniciar o acabas de emprender o tienes una compañía que ya lleva varios años en el mercado. Lo importante es tener bien claro el objetivo, primero que nada. Y el objetivo tiene que ver con por qué existe tu compañía. Es contestar esa pregunta, tener una respuesta a por qué está ahí tu producto o servicio. ¿Cuál es la intención de tu compañía? ¿Qué problema va a resolver? Entonces, es bien importante que tengas presente la respuesta a esta pregunta para tener bien claro el objetivo de tu compañía. Posterior a ello, también hay que tener bien en claro e identificar qué ventajas tiene tu compañía sobre tu competencia. Es decir, cuáles son tus ventajas competitivas, qué te hace diferente de los competidores, cuáles son las propuestas de valor que tú traes con los productos que estás fabricando, produciendo, vendiendo, o qué servicios estás ofreciendo al consumidor con la finalidad de resolver esos problemas planteados en el objetivo de tu compañía. Y finalmente, la definición de cuál es el alcance. Y el alcance juega un papel muy importante porque es definir exactamente en cuál es el nicho del mercado en el que estás enfocado, en dónde te vas a enfocar, a qué clientes vas a vender y a qué clientes no les vas a vender. Recuerden, como digo siempre, si no tienes bien claro a quién no le vas a vender, qué productos no vas a fabricar, qué servicios jamás vas a ofrecer, quiere decir que no tienes una estrategia muy clara. Así que recuerden eso, es muy importante tener bien claro qué sí y qué no también al mismo tiempo. Pues muy bien, ya que se define el mercado, es muy importante soportarse de cuál es la segmentación. Y para eso quiero platicarte acerca de 4 grupos de segmentación. La segmentación geográfica, segmentación demográfica, psicográfica y conductual. Es muy importante entender cuál es la diferencia entre cada uno de esos grupos, puesto que dependiendo de la orientación de tu negocio, del tipo de servicio o producto que ofreces, va a ser muy importante entender en cuál de esos grupos vas a segmentar y vas a encontrar a cuál es tu cliente ideal, a cuál es el cliente al que le quieres vender y cuáles son esas características importantes que debes entender de ese segmento con la finalidad de tener una visión claramente de dónde quieres estar. Entonces, empecemos con la segmentación geográfica. La segmentación geográfica, como su nombre lo dice, tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la posición, la localización de tu cliente, es decir, en qué puntos geográficos se encuentran, y básicamente responde a las variables de en qué países, en qué estados, ciudades o en qué regiones incluso. Entonces, dependiendo del tipo de empresa que tengas, el tipo de servicio que ofrezcas o producto, puede
que tu segmento se encuentre orientado en una segmentación geográfica. Vale la pena mencionar que esta es una segmentación que cada vez va cobrando menos relevancia, puesto que hoy en día es más sencillo poder llegar a diferentes regiones a través de los diferentes medios digitales que hoy existen, y puedes llevar tu servicio a diferentes regiones, y muchos de los servicios o productos que se ofrecen no necesariamente están segmentados de manera geográfica. Sin embargo, pues hay algunos que existen. Si tienes un restaurante, si hay algún antro en una ciudad que es digamos turística, qué sé yo, pues al final del día ese es un tipo de segmentación. El segundo de ellos es la segmentación demográfica, y esta responde a la identificación de ciertas características de las personas o el grupo al que estás orientado. Es decir, entender cuáles son sus rangos de edades, cuál es su sexo, cuáles son incluso, pueden ser su religión, o cuáles son algunos estado civil, grado de estudios, profesión, etcétera, y así me puedo seguir. Lo interesante de la segmentación demográfica es que dependiendo del producto o servicio que estés ofreciendo, puede que tengas un segmento que tenga principal interés de acuerdo a la demografía que ellos tienen, que es, como ya lo comenté, respondiendo a las variables que acabo de mencionar. El tercero de ellos, que es el psicográfico, está orientado en el estilo de vida de las personas, en el tipo de experiencia que buscan, algunos valores que comparten. En este segmento te vas a encontrar personas que les gusta de ciertas experiencias, por ejemplo deportivas, de experiencias extremas, de saltar en paracaídas. Ese son un tipo de experiencias que quieren vivir, y como ven, no tiene nada que ver a lo mejor con la edad que tengan las personas, no tiene nada que ver con el sexo que tengan, no tiene nada que ver con qué ubicación geográfica se encuentren. Entonces básicamente están orientadas a particulares experiencias que quieren vivir o algunos valores. Por ejemplo, algunas personas que están orientadas o se identifican con el tema de ayudar a ciertas comunidades, o ayudar, por ejemplo, a todo el tema de que no existan maltratos en los animales para el producto que están consumiendo. Entonces todo eso tiene que ver con la parte psicográfica, tiene que ver mucho con el pensamiento de las personas. Y finalmente el conductual, y el conductual tiene que ver con la evaluación del hábito de compra de las personas, es decir, por qué compran, cuál es la lealtad que tienen hacia cierta marca. En este grupo se encuentran personas que quieren pertenecer a cierta marca, que a veces compran un tipo de vestimenta única y exclusivamente por el diseñador, la marca, qué sé yo. Entonces ese es el cuarto segmento que tienes que tener muy en cuenta a la hora de que estás haciendo la segmentación de tu mercado. Y muy bien, teniendo bien claro estos dos puntos, vámonos ahora hacia la construcción de la visión a largo plazo. Y la construcción de la visión a largo plazo se basa en una sencilla tarea, que es la proyección de la compañía a 10 años estimado. ¿Y por qué pongo a 10 años? Al final del día se trata de hacer una fotografía, de llevar tu compañía al futuro, llevar tu compañía a un punto en el que hoy aún no está, pero que realmente quieres llegar a crecer. Entonces, como pueden observar en este diagrama que dibujé aquí, básicamente tu compañía parte de un punto inicial, que es en el momento en el que estás haciendo este análisis. No importa si tu compañía, repito, lleva más tiempo en el mercado o es de reciente creación, el punto importante es entender a dónde quieres estar en 10 años, y es llevar esa fotografía de tu organización para poder entender que a lo largo del tiempo, aquí en el eje horizontal tengo el tiempo y en el eje vertical tengo la extensión territorial o la extensión geográfica, y básicamente el tamaño de la circunferencia representa el tamaño de la organización. Entonces esas son las preguntas que hay que contestar para poder tener esa fotografía. Es llevar tu compañía al futuro y decir, para que mi compañía sea una de las que están jugando como principales, como key players, como una de las compañías más relevantes en tu segmento, ¿cuál es el tamaño que debe de tener tu organización?
qué unidades de negocio debería de tener esta organización para poder estar jugando con los grandes, cuántas personas deberían haber en tu organización, en qué territorios debería tu compañía estar, qué tipo de productos o servicios deberías de estar ofreciendo en 10 años. Entonces, si lo ven bien, básicamente es hacer una proyección a largo plazo para poder tener una fotografía bien clara de dónde quieres que se encuentre tu compañía en esos 10 años. Pero eso no basta. Una vez que tienes identificado cuál es esa visión de largo plazo, el siguiente paso es construir los escenarios de mediano plazo y escenarios de corto plazo. Es decir, básicamente todo lo que te has planteado a futuro, todo lo que has planteado para tu organización a 10 años, de qué manera lo vas a jalar al presente y vas a poder decir, si en 10 años mi organización quiero que tenga 2,000 personas porque así la tengo proyectada, porque así necesita estar la compañía para poder estar jugando en las grandes ligas, ok, en 5 años, ¿cuántas personas debería de tener? A lo mejor hoy en día solamente tienes 20 personas, tienes 5 personas, qué sé yo, pero básicamente vas desmenuzando cada uno de los elementos que plasmaste a largo plazo, que son a 10 años, y los vas poniendo en escenarios de mediano plazo, que son a 5, después te puedes bajar a 3 o 2 años, y finalmente llegas a un escenario de corto plazo, que es a 1 año, que es en este preciso periodo de tiempo de 1 año, en donde hay que trabajar en la definición estratégica. Aquí es donde se va a trabajar porque van a ser los primeros pasos que tiene que dar tu compañía a partir de que estás haciendo este análisis, con la finalidad de realmente poder llegar a la visión que has plasmado. Entonces, básicamente esta es cómo se comporta la visión de largo plazo o los pasos que tienes que hacer para poder obtenerlo. El segundo punto de ellos, que es una vez que ya se tiene la visión de largo plazo, es definir cuál es la situación actual de tu compañía. ¿Por qué es tan importante tener una definición y un análisis de la situación actual? Pues bueno, hay que entender realmente cuáles son los factores internos, quiere decir qué condiciones tiene tu compañía hoy en día, y qué factores externos es lo que hay en el entorno hoy en día, porque ese es el campo de juego. El entorno, que son los factores externos, es donde vas a estar jugando, y los factores internos son tus jugadores, es el equipo que tienes ahí en la cancha, son los elementos que tienes para poder jugar ese juego. Y esto es para poder llegar a los objetivos que te has planteado. Vamos a hacerlo solamente a 1 año. No es necesario hacer todo este análisis para los 10 años, puesto que realmente no daría mucho valor y puede carecer de efectividad. Es importante hacer este ejercicio de manera anual y seguirse moviendo sobre el tiempo, con la finalidad de ir escalando y ir consiguiendo realmente llegar a esa visión de largo plazo. Entonces, iniciemos. Básicamente el análisis de la situación actual se realiza con el FODA, que es una herramienta básicamente en la que se definen esos factores internos, como ya lo describí, que son 2. Uno son las fortalezas, que son los aspectos positivos, es decir, todos los elementos que están en tu equipo, cuáles son esas características que realmente hacen que tu compañía sea diferente y tenga ciertas ventajas contra la competencia y contra el entorno. Ahí es donde evalúas, por ejemplo, equipo que tienes de producción, puedes evaluar cuál es tu posición en el mercado que tienes hoy en día, cuáles son básicamente el talento que tienes hoy en día, y bueno, puede ser un sinnúmero de elementos que tienes que evaluar para saber si los tienes como una fortaleza o si por el contrario caen como debilidades. Es decir, las debilidades es exactamente lo contrario a las fortalezas. Son aquellos elementos que realmente no te permiten poder avanzar hacia tus objetivos, y son ciertas limitaciones que tiene tu compañía que la pueden hacer vulnerable a poder conseguir los objetivos que tienes planteados en tu organización. Entonces es por eso la importancia de tener bien claro las fortalezas y debilidades como factores internos. Un ejemplo quizá para que quede más claro, utilizaré el caso de Uber.
Por ejemplo, si vemos cuál es una de las fortalezas, obviamente tienen muchas, pero solamente para poder dejar claro el ejemplo, una de las fortalezas que puede tener la compañía Uber es que son básicamente el benchmark del mercado en el tipo de modelo de negocio que ellos tienen. Ellos son los que iniciaron y arrancaron con el modelo de negocio básicamente de pedir un automóvil para que te transporte a través de una aplicación. Entonces es una fortaleza que ellos tienen el haber podido ser los que inician el mercado. ¿Cuál es una de las debilidades que podemos ver en Uber? Bueno, quizá la reputación de la compañía depende de terceros, que en este caso son los conductores de los vehículos, de los cuales, pues bueno, muchas veces no te puedes esperar de qué manera van a interactuar estos señores contigo. Y pues bueno, obviamente hay muy buenos conductores, pero hay otros que, híjole, la verdad son pésimos. Entonces esa puede ser una debilidad. Como lo pueden ver, es un análisis que se hace de manera interna. Es un análisis que se hace realmente de cómo está tu organización, con los elementos con los que juega la organización. Y después nos vamos a los factores externos, que son los del entorno. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día allá afuera? Y de acuerdo a mi modelo de negocio, cuáles de ellas puedo ver como posibles oportunidades y cuáles de ellas representan una amenaza, un riesgo para mi operación. Entonces, esos son los dos factores que se deben de cuidar. ¿Cuál es un ejemplo de oportunidades, regresando o siguiendo con el caso de Uber? En el tema de las oportunidades, un caso puede ser el tema de que cada vez existen más necesidades de los usuarios de poder utilizar este tipo de transportes en diferentes modalidades, no únicamente para transportarse uno mismo, que de hecho es una oportunidad que claramente Uber ya la exploró y ya está desarrollando o ya ha desarrollado algunos productos alternativos. En mi video anterior lo comenté, como por ejemplo Uber Helicóptero o Uber Copter se llama, el tema de bueno, algunas otras modalidades de Uber Eats, el tema de que tú puedes enviar algún producto con alguna otra persona y solamente es como un envío. Entonces, bueno, esas son oportunidades que están ahí en el mercado. Al menos son oportunidades para Uber, para el modelo de negocio que tiene, es una oportunidad que ellos pueden explorar. ¿Y cuáles serían unas amenazas en este caso para Uber? Pudiera ser, bueno, la creciente competencia. Anteriormente Uber era la única empresa que proveía de este tipo de servicios y hoy en día vemos cada vez más y más compañías ofreciendo este tipo de servicios. Incluso yo ya vi por ahí que Tesla está lanzando también, o ya lanzó este tipo de servicio de Tesla Ride, o no recuerdo el nombre, pero donde básicamente tú también solicitas un Tesla a través de una aplicación y te mandan pues un vehículo eléctrico a tu domicilio para poder ser transportado. Obviamente aún no está disponible como que en tantos países como Uber y demás, pero al final del día es una amenaza que tiene enfrente y es algo que tienen que cuidar. Entonces, esa es la importancia de tener bien claro cuál es la situación actual, porque a partir de esto tú vas a desarrollar opciones estratégicas. Si tú no tienes bien en claro a dónde quieres llegar y no sabes cuál es tu situación actual, difícilmente vas a poder desarrollar estrategias. Entonces es por eso muy importante, antes de empezar a definir, ok, la estrategia va a ser A, B o C, tener bien claro estos dos elementos. Y una vez teniendo bien claro estos dos elementos, ahora sí, vámonos a la parte, digamos, esencial de toda esta plática, que es el tema de la creación de opciones estratégicas. Y para esto hay una herramienta que se llama así, matriz de opciones estratégicas. En inglés es Toast Matrix, que básicamente el tema del FODA en inglés es SWOT, que lo voy a poner aquí, es por sus siglas en inglés. Básicamente este es SWOT, y este es una variación que se llama Toast, en donde invierten básicamente algunos de los términos para poder hacer un cruce y una matriz con esos elementos, y a partir de ellos poder generar estrategias claras dependiendo de las condiciones que se han evaluado en la situación actual. Entonces, como pueden ver en esta matriz, se generan 4 cuadrantes. En la parte superior yo tengo los factores externos que discutimos en la parte de la situación actual, que son las oportunidades
y las amenazas, que como ya quedó claro, son temas ajenos a tu compañía, son cosas que están pasando en el entorno y que dependiendo de tu modelo de negocio tú las vas a ver como oportunidades o como amenazas, dependiendo del caso. Y los factores internos, que son las fortalezas y las debilidades, que son las condiciones o características donde realmente tu compañía tiene ventajas sobre los demás y cuáles son aquellas donde tiene cierta vulnerabilidad. ¿Sí? Solamente para que quede bien claro el ejemplo. Entonces ahora sí, con estos 4 conceptos se generan 4 cuadrantes en los que básicamente se relaciona un elemento interno con un elemento externo. Y vamos a ir analizando cada uno de estos cuadrantes para saber de qué manera puedes definir una opción estratégica o encontrar una opción de dónde concentrarte y qué tipo de estrategia vas a utilizar dependiendo del caso. El primero de ellos, que es una estrategia FO, que son fortalezas contra oportunidades. Este cuadrante básicamente es donde la mayor parte de las compañías desearían estar, porque básicamente es aprovechar al máximo, por eso se llama maxi, es maximizar las fortalezas que tu compañía tiene contra las oportunidades que existen hoy en día en el mercado, es maximizar ambas. Un claro ejemplo de esto puede ser el caso de Volvo, ya hace unos años. Básicamente Volvo se ha caracterizado por ser una compañía automotriz que ha invertido mucho en todo lo que son los sistemas de seguridad en sus vehículos. Entonces es una marca, digo, no voy a decir si es la mejor o no, pero es una marca que realmente tiene un gran reconocimiento por el mercado en cuanto a sistemas de seguridad, todo lo que es safety y demás. Y también ha habido una creciente conciencia de la gente en términos de seguridad, en términos de realmente invertir más presupuesto en un vehículo que tenga ciertas condiciones de seguridad. Entonces es una oportunidad clara que está en el mercado y para la cual Volvo tiene ya una fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer esta compañía? Es aprovechar en lo que ya soy bueno, en lo que ya tengo ciertas ventajas y hacer match con las oportunidades que ya estoy viendo en el mercado. ¿Sí? Pues esto es realmente lo que cualquier dueño de un negocio, cualquier CEO, cualquier líder empresarial desearía tener: oportunidades claras allá afuera en el mercado y fortalezas que tengo para poder y realmente comerme ese mercado. Pero bueno, no siempre tenemos este caso. ¿Qué pasa cuando tenemos otros casos? Entonces, el segundo cuadrante, voy a poner aquí el número 1, el segundo cuadrante es la estrategia FA, que son fortalezas y amenazas. ¿Y qué es lo que hay que hacer en esta opción estratégica? Pues si se dan cuenta, es una opción de maximizar, minimizar. ¿Qué quiere decir? Es llevar al máximo las fortalezas con la finalidad de poder mitigar en la medida de lo posible las amenazas que vienen o que se están viendo en el mercado. Entonces, básicamente lo que hay que hacer en esta estrategia es entender qué fortalezas tiene tu compañía para poder sobrevivir y poder realmente mitigar todo lo que está sucediendo ahí en el mercado que te puede afectar directamente. Digamos, el tema de la pandemia probablemente fue una de las mayores amenazas que vieron muchos mercados, ¿no? Que vieron muchas empresas, porque cambiaron por completo su jugada, se vieron como una amenaza. Sin embargo, había unas compañías que tenían ya ciertas fortalezas y decidieron correr algunos procesos o desarrollar nuevos productos con las fortalezas que tenían y poder convertir esas amenazas en oportunidades. Básicamente esa es la finalidad. Si minimizas una amenaza, puedes minimizarla tanto que al final se pueda convertir en una oportunidad. Al final del día, recuerden que lo que está sucediendo en el entorno es para la compañía puede ser una percepción, oportunidad o amenaza. Y un ejemplo claro que les quiero dejar de por qué realmente es a manera de percepción o a manera dependiendo del modelo de negocio es: si le preguntamos a Amazon si realmente la pandemia fue una amenaza para ellos, pues yo creo que es todo lo contrario, ¿verdad? Para ellos fue una oportunidad, porque ellos ya tenían ciertas fortalezas, ellos ya tenían
un conocimiento y un modelo de negocio que era digital, que era de envíos a domicilio, y con el tema de la pandemia y toda la parte de bloqueos y que todos queden en casa, pues bueno, para ellos fue como, digamos, en términos de negocios, pues como Navidad, ¿verdad? Sin embargo, una de las compañías, por ejemplo, ahorita no recuerdo el nombre, pero compañías que se dedicaban ya a realizar estas, digamos, cortinas verdes para todo lo que era la grabación de videos, fotografía y demás, pues vieron una amenaza también en este sentido, en el que iba a haber menos proyectos, menos trabajo de este estilo. Sin embargo, encontraron que hoy en día habemos muchas personas conectándonos de manera virtual a nuestras juntas, de manera virtual a, pues sí, a diferentes reuniones a través de diferentes herramientas digitales, y hace poco vi que crearon ya una pantalla verde que la colocas en el respaldo de tu silla, pues para que no tengas esos incidentes, ¿verdad? De que pase alguien atrás de ti en paños menores y pues bueno, se haga una, digamos, cosa chusca ahí en tu junta. Entonces, si se dan cuenta, era una amenaza que con las fortalezas que tenía esa compañía logró convertirla en una oportunidad, logró convertir, digamos, esa amenaza, minimizarla al mínimo, valga la redundancia, con la finalidad de poder crear un producto distinto que no tenían y poder atacar esas amenazas y poder seguir vigentes y activos en el mercado con las condiciones actuales. Después, del tercer cuadrante, ya empezamos a ver lo que son todas las características, digamos, negativas o de vulnerabilidad internas que tiene la compañía, y en este caso hablamos de las debilidades. Entonces, una vez que tienen claras cuáles son las debilidades, ya lo habíamos mencionado por acá, pues lo que sigue es ver de qué manera podemos desarrollar una estrategia entre las debilidades que tiene tu organización contra las oportunidades que hay hoy en día en el mercado. Y esta es una estrategia, Deo, que es minimizar y maximizar, es decir, minimizar las debilidades que tiene tu compañía y maximizar las oportunidades que hay afuera en el mercado. Y para bueno, la estrategia es muy sencilla, parece obvia, pero si yo tengo bien claro que hoy en día hay ciertas oportunidades allá afuera y yo las estoy viendo, entiendo que realmente está buscando la gente, pero sé que yo tengo ciertas debilidades o mi compañía tiene esas debilidades porque no es suficientemente fuerte para ir y poder atacar ese mercado, lo que buscas es cubrir esas debilidades, fortalecerte. Es decir, si te hace falta cierto talento, lo contratas. Si te hace falta cierta tecnología, la adquieres. Si te hacen falta recursos, lo consigues, hablando de temas económicos. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que hacer en términos de minimizar las debilidades que tu compañía tiene para que realmente puedas aprovechar las oportunidades que están allá afuera en el mercado, para aprovechar realmente lo que está sucediendo y cosas que tú ves que la gente ya está comprando, que digamos tu cliente al que estás orientado, tu segmento al que estás buscando, realmente está buscando. ¿Qué es lo que necesitan? Que tú no se los puedes dar porque tienes ciertas debilidades, entonces hay que minimizarla, hay que recortar ese gap y convertir esas debilidades en fortalezas. Pero ojo, esto es muy claro a nivel estratégico, porque no se trata de eliminar todas las debilidades que se tengan, hay que ser, digamos, estratégico para entender en cuáles realmente vale la pena trabajar y no derrochar tiempo, recursos y talento tratando de ir con todo por todo. Entonces, por esto es bien claro el tema estratégico, o bien importante, perdón, el tema estratégico en esta parte. Y finalmente, el cuarto cuadrante es una estrategia que es DA, que son debilidades y amenazas, y como pueden ver aquí es una estrategia mini-mini, que es minimizar, 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 minimizar. Entonces, básicamente, este es un escenario donde ninguna compañía desearía estar, sin embargo, llegan a estar ahí. Y es una estrategia que es completamente defensiva. Es una estrategia, digamos, este primer cuadrante que pueden aquí ver en verde y verde, maxi, maxi, y aquí en rojo, minimizar, minimizar, maximizar, maximizar. Esta es una estrategia completamente ofensiva, porque vas hacia el mercado con todas tus fortalezas, tratando
de atacar y comerte todas las oportunidades que hay allá afuera. Sin embargo, en esto es todo lo contrario. Es con las debilidades que la compañía tiene y con todas las amenazas del entorno que puedes hacer para que la compañía subsista, para que la compañía no se vaya a la quiebra. Entonces, es una situación donde se desea no estar. Sin embargo, cuando no tienes más opciones y es la única opción que te queda, entonces en este cuadrante estratégico es donde hay que tomar realmente decisiones críticas, como si vale la pena vender la compañía, si vale la pena recortar personal, etc. O sea, son realmente decisiones muy fuertes que muchas veces hay que tomar. Sin embargo, si eres de esos líderes creativos, pues bueno, podrán tener también, o se te podrán ocurrir otras opciones, como por ejemplo hacer una especie de joint venture en la que te unes con otra compañía que tiene ciertas fortalezas que vienen a reemplazar o que vienen a hacer fuerte a tus debilidades, para que juntos vayan y puedan trabajar contra el mercado. Entonces esa es una de las opciones también estratégicas en las cuales muchas empresas se tienen que juntar con la finalidad de poder sobrevivir al mercado, porque no tienes ciertas fortalezas y las buscas con un tercero, o de plano cambiar por completo el modelo de negocio, es decir, buscar una alternativa completamente distinta que te haga volver a tener una visión de largo plazo, que te haga desarrollar una situación actual con ciertos cambios y entonces poder trabajar en una matriz de generación de opciones estratégicas completamente diferentes. Pues bueno, hasta aquí digamos la charla de lo que es estrategia o de algunos puntos estratégicos que espero que les sirvan. Realmente espero que esta plática sea de utilidad para sus compañías, que realmente encuentren, digamos, herramientas claras y conceptos claves que puedan aplicar hoy en día y con los que puedan trabajar y no ir nada más caminando a ciegas, sino que realmente tengan una estrategia completamente clara y definida, con opciones de cómo ir y atacar y comerse el mercado. Pues bueno, espero que les haya gustado y recuerden romper todas las barreras que tengan enfrente para seguir avanzando.